ahora seguimos con el segundo panel, en este caso es todo presencial, así que invitamos a Ana Gabriel Zúñiga, a consultora especialista en estado abierto, que es la moderadora. Adelante, sí, bienvenida. Invitamos también a los oradores Melissa Hernández Sánchez y Kevin Moraga García y Lourdes Araya al escenario, por favor, si pueden subir. Ahí está. Bien, este segundo panel es digitalización y datos en gobiernos locales. Es un panel de iniciativas locales justamente y van a conversar sobre simplificación y digitalización de trámites. Bueno, muy buenos días. Qué gusto estar acá de nuevo de mis primeros espacios, foros presenciales y virtuales o híbridos después de la pandemia. Creo que hay que apagar el otro micrófono. Está apagado. Y ahora sí, para que no haga eco. Muchísimas gracias al CICAP, por supuesto, a InnovaApp, al Trust y a OCity por esta invitación. A mí siempre me honra mucho poder facilitar estos encuentros y estos espacios para celebrar y reconocer buenas prácticas, y sobre todo la posibilidad de estar aquí entre todas, conociéndonos como una comunidad y un ecosistema, y la importancia y el valor que tiene estar acá, ver experiencias de otros espacios, de otras instancias, de diferentes actores, y ver cómo las podemos replicar y potenciar. Así que celebrar que estamos acá, virtual, híbrido, presencial, y que podemos encontrarnos y reflexionar. Me acompañan el día de hoy Melissa Hernández Sánchez, ella es coordinadora de proyectos de innovación pública de InnovaApp; Kevin Moraga, profesor del Instituto Tecnológico de Costa Rica; y Lourdes Araya, vicealcaldesa de la Municipalidad de Esparta. Aquí honradísima con este panel de lujo, donde vamos precisamente a profundizar en la reflexión respecto al valor que tiene la digitalización en los gobiernos locales, en la política local. Y es que muchas veces se nos olvida que el gobierno local es nuestro vecino inmediato, es quien vive al lado, ¿no? Es quien nos resuelve los problemas cotidianos. Y en un mundo que tan aceleradamente se está transformando hacia la digitalización y reconoce en el espacio cívico digital y en el espacio institucional digital un lugar para resolver situaciones cotidianas, merece un espacio en este foro donde además nos cuestionamos y lo que nos convoca es los futuros de los gobiernos o el futuro del gobierno. Necesitábamos conversar sobre la realidad y el contexto y buenas prácticas de esos procesos de digitalización en los gobiernos locales. Entonces, para iniciar con Melissa, a mí me gustaría, tengo algunas preguntas generadoras para vos. Podemos hacer una primera ronda de algunas preguntas para usted, luego una segunda ronda, y tal vez incluso a mí me encanta siempre tomar alguna, digamos, réplica, reacción o pregunta de la gente que nos acompaña, que me parece muy valioso. Melissa, comenzando con vos, ¿cuál ha sido el papel de InnovaApp dentro del contexto GovTech? ¿Y qué metodología de trabajo ha seguido InnovaApp dentro del proyecto? Reconociendo, y al menos desde nuestra experiencia en Costa Rica, que la triada estratégica sociedad civil, academia y gobiernos locales es bastante exitosa. Entonces, si nos puedes compartir esa experiencia. Listo, ahora sí. Sí, buenos días a todos y a todas. Claro, tal vez para iniciar súper rápido, comentándoles tal vez de parte de InnovaApp, ¿verdad? Nosotros somos el Laboratorio Colaborativo de Innovación Pública de la Escuela de Administración Pública de la UCR. Nosotros tenemos 4 áreas, una de ellas es servicio público. En esta área ya hemos venido trabajando desde que se inició el laboratorio. Siempre teníamos esta espinita de mejorar servicios, de trabajar con municipalidades, trabajar con instituciones para la mejora de servicios, la mejora de la prestación de bienes y demás. Entonces, cuando ya hemos tenido iniciativas atrás, ¿verdad? En las que exactamente tenemos lo que es la academia, tenemos municipalidades, tenemos también, no sé, startups y demás. Entonces, de ahí, digamos, también para ya ir aterrizando en lo que es el papel que hemos tenido dentro de
dentro de GovTech. Yo creo que en definitiva y como plataforma que ha sido el lab, ha sido como un papel de unión, un papel de puente, de conector, en el que tenemos por un lado a las instituciones públicas, tenemos a las municipalidades que sabemos que necesitan mejorar sus servicios, que tienen esas iniciativas, que quieren mejorar la prestación de los trámites, de los servicios y demás. Por otro lado, tenemos, ¿verdad?, colaboradores de la academia, como en este caso el TEC, ¿verdad?, que sabemos que tienen los conocimientos técnicos, sabemos que tenemos también o nos hemos aliado con otros actores, ¿verdad? Como lo es, por ejemplo, el Trust, que sabemos que nos puede dar, ¿verdad? Los recursos, la infraestructura económica, tecnológica, además. Y también, ¿verdad? Y lo que creo que caracteriza siempre a la labor que hemos hecho y el papel que hemos tenido es que tenemos al ciudadano, ¿verdad? Tenemos a la persona usuaria de los servicios, tenemos a la persona ciudadana del cantón en este caso, en el que siempre tratamos de ponerlo en el centro, ¿verdad? Entonces creamos como este nivel, esta plataforma en la que tomamos por un lado a la municipalidad, tomamos por un lado a lo que son, ¿verdad?, los compañeros de la academia, tomamos aliados como del sector privado, de tercer sector, y los ponemos a todos en el mismo nivel para trabajar por y para el ciudadano, ¿verdad? Y al final a cumplir todos, ¿verdad? En un solo objetivo en común, ¿verdad? Y nosotros colaborar uniéndolos a todos tal vez como un tipo de chicle, de liga, uniéndolos, creando un espacio de comunicación y pues para resolver todos juntos pues este mismo objetivo. Eso como en esa primera línea. En términos de metodología, bueno, como les contaba, ya dentro del laboratorio ya habíamos tenido unas iniciativas, unos antecedentes, por decirlo así. Entonces ya teníamos unas ideas como plasmadas, digamos, o teníamos unas ideas claras de qué metodología podíamos usar para lo que es simplificación y digitalización de trámites, específicamente en las instituciones públicas y en las municipalidades. Pero justamente cuando iniciamos este proyecto dentro de InnovaApp, que se llama GovTech, igual, nosotros dijimos, ok, ocupamos ya establecer líneas claras, ocupamos establecer una metodología que podamos estandarizar con las munis que vayamos a trabajar, que podamos estandarizar en general, ¿verdad? Y que sea de manera transversal. Entonces fue ahí cuando empezamos a investigar, cuando empezamos a tener asesoría de 1.001 personas, desde una consultora que tuvimos de Uruguay, que nos ayudó muchísimo, ¿verdad? A Jorge desde el Trust, a los colaboradores de InnovaApp mismos, ¿verdad? Y creamos una metodología como en 5 fases, por decirlo así, de metodología de simplificación y digitalización de trámites en las municipalidades. Entonces, muy rápidamente, la metodología, lo que hicimos como primera fase es mapear trámites, mapear recursos en las municipalidades. Luego hacemos una consulta ciudadana, les decíamos a las personas usuarias y funcionarias también, decíamos, tenemos estos trámites, ¿qué es lo que más le genera dolor al ciudadano del cantón, a los habitantes? ¿Por qué? ¿Qué es lo que más le demora? Demás. Y luego hacia esto tomamos o escogíamos este trámite para trabajar, lo rediseñamos, muy importante, y lo que lo caracteriza es que lo hacemos de manera co-creativa y colaborativa, es decir, el usuario y el funcionario, y en este caso nosotros también, trabajamos los 3 en conjunto para rediseñar este trámite, para simplificarlo y posteriormente también para digitalizarlo, ¿verdad? Que en eso por ahí Kevin, ¿verdad? De parte del TEC ha sido un gran aliado. Y entonces creamos toda esta metodología, ¿verdad? Estas fases, por decirlo así, estos pasos en los que transversalmente los ciudadanos y los funcionarios están en el proceso, ¿verdad? Entonces eso creo que lo resume así, más o menos. Hola, hola, ahora sí. Muchísimas gracias, Melissa, por llevarnos en este recorrido, además, donde la esencia del trabajo ha sido la co-creación. Y un elemento muy importante, porque la co-creación puede llegar a ser bastante sencilla. Nos vemos en el mismo espacio, tenemos las mismas posibilidades de construir y plantear propuestas, ideas, pero también la co-creación implica, y me encantó porque vos lo decías, donde todos los actores tienen condición de iguales. Es decir, el valor de la propuesta, el valor del contenido, de lo que se lleva a ese espacio, tiene igual potencialidad. Y ahora vamos con el profesor Kevin. Y uno de los elementos fundamentales cuando hablamos de digitalización y GovTech
es todo el área de los datos abiertos. Sin duda alguna, muchos de ustedes posiblemente ya lo han escuchado. Costa Rica ha tenido avances muy interesantes, pero ahora precisamente, Kevin, quisiera ponerlo precisamente en el tema y en el foro de lo local, ¿verdad? ¿Cuál es el valor que tienen los datos abiertos para la gestión de la política local? ¿Por qué es tan importante la interoperabilidad? Y tal vez, sobre todo para aquellas personas que puede ser la primera vez que nos están acompañando en un foro como este, explicarles un poco cómo se come la interoperabilidad. Y cierro en este tema de los datos abiertos, al menos para esta primera ronda, en reflexionar un poco por qué es tan importante no solo abrir los datos, sino tener una gestión paralela también de la protección de datos personales. Porque tal vez en los últimos años nos ha asustado un poco la apertura de datos porque se siente que alguna data personal puede ser vulnerada. Pero ¿cómo entonces podemos jugar con ambas cosas sin que eso actúe en detrimento de los derechos digitales y personales de las personas usuarias de los bienes y servicios del gobierno local? Ahora sí. Bueno, muchas gracias por las preguntas en general. Am, Según Gartner, perdón, de las tendencias de tecnología para el 2022, este año precisamente, de hecho ellos lo separan en tres grandes áreas. Y una de las grandes áreas son las tecnologías para la ingeniería de la confianza. O sea, ya generaron todo un área donde incluyen cómo las tecnologías para mejorar la privacidad de los datos, se incluyen las tecnologías del tejido de datos, que tal vez es lo que estábamos hablando antes, la malla de ciberseguridad y la nube. Entonces todo eso lo mete en la parte de ingeniería de la confianza. Las otras áreas son de crecimiento, de crecimiento en general, de cómo esculpir el futuro, ¿verdad? Y están muy ligadas a la toma de decisiones, a hiperconectividad y otras cosas, pero tal vez centrémonos en este asunto de ingeniería de la confianza, porque de cierto modo nos estamos enrumbando a una nueva era en cuanto a que nuestra tecnología que tenemos de Internet normalmente está asociada al consumo de la información. Solo leemos y participamos poco, pero en general es consumir información, estar leyendo, ¿verdad? Estar leyendo, tal vez hablando, un poquito comunicando. Pero Internet nos da un poquito para más y de hecho con todas las tecnologías asociadas al blockchain, por ejemplo, esas son tecnologías donde el punto principal es la confianza y es donde nosotros tenemos que ir cambiando esta mentalidad, ¿verdad? En algún momento se está hablando de que vamos a evolucionar a un concepto que se llama Internet del valor, donde básicamente Internet va a definir, ¿verdad? ¿Qué tiene sentido, qué no, ¿verdad? Porque en esos momentos tenemos 2.000, 3.000 años de trabajar con sistemas centralizados, con ambientes completamente jerárquicos, donde depositamos la confianza porque sí, pero a veces esos sistemas tienden a ser muy opacos y eso precisamente es lo que se está tratando de cambiar. Tenemos una tecnología muy nueva asociada a que ya es por primera vez en la historia de los seres humanos, es completamente distribuido, podemos tener comunicación instantánea de aquí a China, ¿verdad? Sin problemas, tenemos una hiperconectividad, pero a eso le podemos agregar precisamente la confianza, ¿verdad? Y las tecnologías para hacer esto vienen dadas por Gartner, ¿verdad? Datos abiertos es una de ellas, precisamente. Y datos abiertos no significa que nada más a tomar los datos de todas las personas y los voy a publicar. No, datos abiertos son datos que son agregados, que se les permite, se les pasa por fases de anonimato, bueno, de anonimización, por ejemplo, y esto permite la toma de decisiones y nos permite dar el seguimiento de lo que está pasando realmente tanto en el gobierno central como en gobiernos locales. Y qué cosa más bonita sería llegar y ver, ¿verdad? Bueno, quiénes son, o sea, qué empresas están participando a la hora de solucionar un problema que está al frente de mi casa, ¿verdad? Que normalmente no tenemos esas posibilidades. Y esto se permite a través de datos abiertos. Y es que, y el otro detalle que también está por ahí es la interoperabilidad. Podemos abrir datos, pero después, ¿cómo podemos consumir? Ya desde un punto de vista un poco más técnico, ¿verdad? Más académico. Bueno, tiende a ser muy difícil hacer un programa que consuma los datos de esta municipalidad después de otra, porque a veces nos encanta poner nombres y nosotros como seres humanos ponemos nombres distintos a cada cosa. Entonces hay que generar mecanismos para que para todo sea lo mismo. Si a este dato yo le puse cierto nombre, bueno, que significa lo mismo para usted y para mí,
¿Ok? Entonces esa interoperabilidad viene a y es requerida para mejorar estos mecanismos de mejoramiento de la confianza. No sé si me expliqué. El juego, creo que ha sido una de las veces que he entendido mejor qué es la interoperabilidad y que alguien lo ha explicado de la forma más agradable posible. Así que gracias, profe, por eso. Qué importante dos cosas que mencionaba Kevin. El Internet del valor, y quiero que ese concepto se quede con nosotras, y además la generación de confianza. Muchas veces y a veces los temores asociados a los procesos de digitalización es que se pueden sentir muy impersonales, ¿no? Porque ya no necesariamente está una persona escuchándome y gestionando mis necesidades, sino que todo está automatizado. Y eso es un poco también de lo que va la inteligencia artificial. Pero eso no quiere decir que esos procesos de digitalización no estén centrados en las necesidades de las personas, que muchas veces tiene que ver con la confianza, con sentirse cercanas y bueno, sin duda en un gobierno local. Eso es fundamental. Entonces ahora le vamos a dar la palabra a la vicealcaldesa de Esparza, doña Lourdes Araya, para que nos cuente ahora sí una experiencia práctica, en este caso, con el tema de disposición de desechos, ¿verdad? Y reciclaje, que tiene un impacto importantísimo en el tema ambiental, que en Costa Rica cada vez hay más presión sobre este tema. ¿Y por cuáles razones es tan importante para la municipalidad conocer a los usuarios del servicio de recolección de los residuos o del reciclaje? ¿Y por qué tiene un valor y por qué es tan necesario conocer y tener ese registro? Entonces, para que nos cuente ya en la práctica de qué va también el GovTech en un gobierno local. Le paso, ahora va a pasar este mejor. Gracias. La Municipalidad de Esparza ha entendido que el centro de toda su accionar está en el ciudadano. En la administración de nuestro alcalde, don Adrúbal Calvo, toda la planificación municipal se centra en la satisfacción de las necesidades del ciudadano, desde el plan de desarrollo cantonal, el plan estratégico, su plan de gobierno, y se realiza una agenda de implementación que actualmente ya se está equiparando con los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces, nosotros hemos trabajado y nos incorporamos, fuimos de las primeras municipalidades que nos incorporamos en lo que fue gobierno abierto, gobierno digital y datos abiertos, y firmamos el respectivo convenio que se ha actualizado hace poco, pero además hemos dado pasos importantes hacia la digitalización y la trazabilidad desde la página web municipal. Entonces, cuando nos plantean el proyecto, y agradecemos a Trosh de las Américas, a Innoap, formar parte de este proyecto tan importante, lo hicimos en 3 vertientes. La primera fue la capacitación de nuestros funcionarios, la segunda fue un concurso por recursos disponibles a través de una startup para realizar un proyecto en la municipalidad, y el tercero fue una simplificación de trámites o digitalización de trámites que se realizó a través de Innoap. En este aspecto, ¿verdad? Ya realizando estas tres vertientes, se hizo una consulta pública sobre 4 trámites que realizaba la municipalidad y que nosotros no teníamos todavía muy bien estructurados digitalmente, porque gracias a Dios sí tenemos prácticamente todos los trámites municipales realizables a través de la página web, o sea, totalmente digitalizables, y las personas pueden realizar sus pagos de forma digital también, y otro tipo de consultas. Entonces, esta consulta pública fue muy importante porque realizamos la consulta a través de un cuestionario donde la gente votaba y daba su opinión acerca de estos trámites, y el que más votación tuvo fue el de reciclaje, que realmente nosotros no teníamos un trámite como tal, simplemente teníamos un registro de los usuarios del sistema de reciclaje o recolección de los residuos valorizables. Entonces, después de esta experiencia, los compañeros empiezan a hacer una consulta pública
que la hicimos en 3 fases. Una fase presencial en 2 lugares, en 2 comunidades, 2 distritos del cantón, bastante poblados, y una fase virtual que se realizó mediante una consulta digital. Y con estos insumos que venían de las experiencias que los ciudadanos del cantón estaban aportando acerca del servicio que la municipalidad les estaba brindando, es que los compañeros, Melissa al frente de ese gran equipo de estudiantes de la UCR y del laboratorio Innova, pudieron establecer el prototipado para el registro de los usuarios. ¿Y por qué esto es muy importante para nosotros? Porque vamos a conocer la necesidad de las personas, de los que practican el reciclaje, qué es lo que consumen, qué es lo que necesitan reciclar, aunque nosotros en nuestra municipalidad estamos valorizando todos los desechos que son posibles, desde el papel, cartón, plástico, aluminio, latón. Siempre es importante a través de esto conocer qué es lo que más se requiere recolectar para poder establecer a través de esta gestión importante de la información, ¿verdad? El valor de la información, establecer en el futuro las rutas más eficientes para la recolección, establecer cuáles son las tomas de decisiones que nosotros como gobierno local debemos hacer en compra de equipo, vehículos, maquinaria, etcétera. Y porque nosotros desde el gobierno municipal estamos ya para iniciar la construcción de un centro de recolección de los residuos. Es una inversión que estamos haciendo en conjunto con el INDER de más de 500 millones de colones en un centro único en su especie, que va a tener no solamente una planta procesadora de los residuos valorizables, sino que además va a tener en sus instalaciones aulas de capacitación, donde desde ahora invitamos a participar en este proceso, y también se planea realizar compostaje, gestión de residuos orgánicos, mariposario, vivero, plantación de los árboles que luego vamos a ir a sembrar a las riberas de los ríos. Entonces, a nosotros nos llena de mucha ilusión poder formar parte de este proyecto, ver la realización de esta digitalización de este trámite, porque nos lleva a tomar estas decisiones importantes para satisfacer las necesidades de los habitantes de nuestro cantón y sobre todo contribuir con la disminución de la huella ecológica y generar un mejor planeta para nuestros hijos. Hola, hola, ahora sí, sí funcionó. Bueno, muchísimas gracias, doña Lourdes, porque además creo que usted pone sobre la mesa un elemento fundamental que destaco de su intervención, y es que se sometió a una consulta pública que era lo que la gente realmente quería. Y qué importante entender también cuando hacemos estas innovaciones digitales desde las instituciones, que muchas veces desde la institucionalidad se cree tener la respuesta y la solución o identificada la necesidad primordial. Pero cuando se somete a una consulta pública, como usted bien lo decía, no teníamos el programa tan consolidado y a partir de esa consulta surge todo el proceso. Y además me gusta mucho su cierre porque va muy en la línea de lo que nos comentaba Kevin, del elemento de co-creación que nos comentaba Melissa, y es el trabajo colaborativo para la generación de confianzas para satisfacer necesidades públicas, humanas al final del día. Y como bien les decía al inicio, el gobierno local es nuestro vecino inmediato, y en la medida que la digitalización permita satisfacer esas necesidades inmediatas de las personas que conviven en el cantón, pues tiene mucho más impacto y tiene mejor acogida y genera más confianza, y la gente se siente parte en igualdad de condiciones. Vamos entonces con la segunda ronda de conversación. Y Melissa, en este caso, a mí me gustaría que profundicemos un poco más e inclusive que te permitas señalar algunos aprendizajes de esas actividades que ustedes han desarrollado. ¿Cuáles han sido esas actividades, tal vez en un poco más de profundidad? E incluso que te permitas compartirnos algunos aprendizajes de esos procesos de acompañamiento. Listo, ahora sí.
Sí, tal vez para hablar un poco de las actividades y ya en base a eso, tal vez sacar el aprendizaje, ¿verdad? De manera general que hemos tenido. Para complementar también lo que mencionaba doña Lourdes, nosotros dentro del proyecto en general, como les comentaba, transversalmente han trabajado lo que son personas funcionarias de la municipalidad con lo que son personas usuarias del servicio directamente. Entonces, en actividades como lo fue la consulta, cuando se escogió el trámite a trabajar dentro del proyecto, no solo se tomó, ¿verdad?, de parte de lo que la municipalidad decía, sino también se tomó en cuenta de lo que las personas del cantón sentían sobre estos trámites, cuál les generaba más dolencia, cuál le daban la mayor importancia, porque bueno, nosotros que hemos ido al cantón de Esparza, de verdad, los habitantes de acá están muy arraigados, muy comprometidos con el ambiente, lo cual es característico de ellos, ¿verdad? Y es muy importante, ¿verdad? Ya está en la cultura cantonal, por decirlo así. Entonces, eso como primer elemento, pero también dentro de las actividades ha sido los talleres. Hemos desarrollado talleres, como decía doña Lourdes, presenciales y virtuales. Y desde que nosotros creamos esta metodología, nosotros dijimos y teníamos muy claro eso, que íbamos a tener a ambas partes dentro de los talleres, dentro de las actividades. Cuando mapeáramos el servicio, el trámite, siempre iban a estar ambas partes para tener ambas perspectivas, ¿verdad? Del trámite, para tener ambas perspectivas de, ¿verdad? No sé, obstáculos que tienen, de mejoras que tienen. Entonces, eso siempre ha sido como muy presente y como destacando esas dos principales actividades que hemos realizado, que son las consultas, los talleres, que también los hicimos en modalidad híbrida algunos. Esos han sido como la característica y entonces aquí destaco el aprendizaje general y es, vamos a lo mismo, la co-creación. Muchas veces se cree que cuando llevamos estos procesos, ¿verdad? Tal vez hay que tener a los usuarios o a las personas usuarias de un lugar o de un lado, ¿verdad? Ver, tomar sus iniciativas por un lado, tomar las iniciativas de los funcionarios por otro, ¿verdad? Y ver qué pasa, tal vez unirlas, pero en realidad en los espacios que hemos tenido, al ver los dos juntos, cómo debaten, cómo se preguntan, cómo se comunican, creo que es el mayor aprendizaje, ¿verdad? Crear esa plataforma donde los dos estén por igual, los dos debatan, los dos se comenten, porque genera aprendizajes muy ricos y genera pues todo este resultado que hemos venido generando con el cantón, ¿verdad? De Esparza y otras municipalidades. Pero sí. Profe Kevin, ¿cuál ha sido el rol del TEC en este ecosistema de GovTech que se ha venido consolidando cada vez más en Costa Rica? Y tal vez reiterar la importancia de saber gestionar el tema de datos personales con datos abiertos e ir quitando un poco ese temor. ¿Y cómo lo podemos hacer conjuntamente para que el temor de que se afecten los datos personales no retraiga la agenda de datos abiertos y de GovTech en general? Claro. Bueno, el proyecto con Innovap realmente es uno de los proyectos claves que tenemos en el tecnológico porque sabemos el impacto que tiene para la población en general y no solo eso, la toma de decisiones de tecnologías que se utilizan y de cierta forma tomamos cierta responsabilidad sobre ellas tomando en cuenta distintas perspectivas, incluyendo el tratamiento de datos. A veces en Costa Rica este tema nada más se toma como a la ligera. De hecho, ayer estaba en una clase con un compañero y nos comentaba que la PROJAP apenas en el año pasado, 2021, solo recibió 200 denuncias de maltratamiento de datos, ¿verdad? Entonces es una cultura que no tenemos. Entonces parte de lo que tenemos que ir avanzando es que las tecnologías que estamos proponiendo incluyan esos tópicos donde la persona pueda preguntar qué datos se tienen, derecho al olvido, que eso en Costa Rica ni siquiera se habla, ¿verdad? Y precisamente permitir otros mecanismos para que el usuario pueda verificar esos datos a través de la transparencia que antes mencionamos, ¿verdad? Y de hecho, previamente no mencioné el asunto de los datos conectados y la importancia que eso tiene, porque al final de cuentas no estamos solos en este mundo y la idea es que los datos que generemos en una municipalidad nos sirva para conectarlos con todas las otras municipalidades, con el gobierno central y no solo el gobierno central, sino realmente conectarlo con el mundo entero.
y de hecho eso nos genera muchísimo valor agregado, nos genera poder de decisión en el futuro, etcétera, etcétera. Entonces ese tipo de tecnologías son las que normalmente tomamos en cuenta. Muchísimas gracias, profe, me encanta cómo lo explica porque lo hace muy sencillo, un tema que a veces puede asustar y confundir muchísimo, así que gracias por eso. Y le doy la palabra de nuevo a la vicealcaldesa, sobre todo para que pueda remarcar cómo este proceso de acompañamiento de la INNOVAP y la digitalización de este proceso de recolección de desechos y reciclaje ha facilitado la toma de decisiones del gobierno local en torno a este tema. Bueno, primero, gracias, Melissa, por tan bonitas palabras. Esto es posible porque tenemos un personal comprometido realmente con la superación del cantón y aprovecho para dar las gracias al gestor ambiental, don José Acevedo, que nos acompaña el día de hoy, quien es promotor y director de todo el trabajo que realiza la municipalidad en la gestión ambiental. Gracias, don José, y a todos sus funcionarios. Realmente los compañeros que participaron como funcionarios en los talleres lo hicieron en su tiempo libre y lo hicieron de corazón, aportando las situaciones que ellos día a día viven, ¿verdad? En la recolección de los residuos ordinarios y también de los residuos valorizables que se realiza de forma separada. Entonces, tal vez para esto, para la gente común que simplemente saca lo que no necesita y lo pone afuera, tal vez no entienden la dinámica de la recolección, porque los residuos no se pueden mezclar. Cuando nosotros recolectamos residuos ordinarios, estos residuos tienen una disposición final en un relleno sanitario, que para el cantón de Esparza queda a 25 kilómetros más o menos de distancia. Entonces, cuanto nosotros podamos generar esta cultura de reducir el consumo de materiales que se tienen que desechar, de reciclar o separar los residuos valorizables para un tratamiento diferenciado, de generar actividad con los residuos orgánicos que se pueden descomponer en una compostera o se pueden recolectar en forma separada, de separar también los desechos electrónicos que generan una contaminación ambiental y que tienen que tener un tratamiento exclusivo, que además hay que pagar por aparte por ese tratamiento exclusivo. Entonces, viene a hacer que nosotros desde el gobierno local podamos hacer una separación de estos residuos y darle el tratamiento como corresponde para no dañar el planeta, para ser más ecológicos, aprovechar los desechos orgánicos, vender los residuos, los desechos valorizables y dar disposición en el relleno sanitario a los residuos ordinarios. Pero esta disposición lleva un costo. Este costo es el costo del transporte hasta los 30 kilómetros, porque estamos hablando de que somos el municipio de Esparza y el parque de relleno sanitario queda en Miramar, en otro cantón. Entonces, y hay municipalidades que van desde más lejos a poder dejar esos residuos. Entonces, mientras nosotros seamos más eficientes en esta recolección de los residuos, vamos a gastar menos combustible, ¿verdad? A dañar menos nuestros vehículos, a exponer menos a nuestros funcionarios y de la forma que tenemos planificado esta construcción de este centro de recolección de los residuos, vamos a poder mejorar e impactar en el ambiente cumpliendo con como dije, con los objetivos del desarrollo sostenible. Pero además estamos generando una cultura ambiental porque nuestros compañeros van a las escuelas, a los colegios, a las instituciones, explican, también se generan espacios donde se explica y se colocan los recipientes para los diferentes desechos, para que la gente aprenda a clasificar que el aluminio, que el cartón, etcétera. Hay programas de reciclaje en los hogares. Los compañeros tienen un WhatsApp con más de 400 usuarios del sistema de reciclaje. Nosotros pasamos de recolectar aproximadamente 100 toneladas de residuos valorizables. Estamos esperando recolectar
casi 300 en este año. Ya en el primer semestre se recolectaron 150 toneladas de estos residuos valorizables que la municipalidad recolecta, clasifica y vende, ¿verdad? A quienes se encargan de esto, y con eso sufraga los mismos gastos operativos que no completan el valor total, pero que vienen a minorar un poco, y el valor agregado está en la protección del ambiente, ¿verdad? Entonces, esta cultura de los hogares, de los ciudadanos, de que se va haciendo desde de las escuelas y colegios, esperamos que genere una mejor sociedad para que nosotros podamos disfrutar de un mejor cantón. Entonces, ¿qué más satisfactorio desde el gobierno local? Que se puedan cumplir todos estos objetivos y que podamos, a través de la tecnología, brindar este servicio para que las personas antes llamaban, daban el nombre, de la ciberseguridad y de lo que debemos hacer con la protección de los datos personales de los habitantes. Y con esta app, además, educamos al ciudadano, porque le decimos cuáles son los desechos que podemos recibir y cuáles no, ¿verdad? Y también los educamos en otros sentidos, que el Laboratorio de Innovación ha generado pestañas que dan este servicio. Entonces, estamos muy agradecidos con ellos, con esta nueva aplicación que vamos a tener en la transformación digital de nuestro municipio para un mejor servicio. Muchísimas gracias, doña Lourdes, además por poner sobre la mesa en la práctica cómo se traduce digitalizar en un gobierno local. O sea, es algo que tal vez se vea demasiado técnico y demasiado computarizado, ¿verdad? Demasiado disociado de lo humano, y al final incluso tiene un impacto en el tema ambiental, que eso es fundamental cuando hablamos de GovTech y digitalización en gobiernos locales. No es la digitalización en sí misma, son todas las agendas programáticas que se pueden satisfacer con una debida digitalización. Tenemos unos minutos antes de cerrar y quisiera tal vez un par de comentarios o preguntas, si las hay en el público. Sí, adelante. Si gusta, viene para acá para que darle el micrófono. Bueno, sí, en relación con el pago de impuestos, porque muchas veces ha habido que ir a hacer filas a las distintas municipalidades y a otros lugares para pagar los impuestos. O sea, de que no es nada bonito, a la gente se le echa para atrás. Entonces, así como la vicealcaldesa de Esparza está exponiéndonos todo este importante proyecto de la recolección de residuos, etcétera, así sería también muy importante que esta tecnología se emplee en la educación, en crear esa cultura para que la gente sepa que si queremos tener un pueblo, una comunidad limpia, segura, organizada, etcétera, debemos pagar impuestos, pero que no nazca hacerlo. Gracias. Muchísimas gracias, porque de hecho la digitalización también puede ayudar a acompañar esos procesos de transformación cultural en la cultura fiscal, en la cultura ambiental. No sé si alguien más tiene algún comentario o alguna pregunta también para los panelistas. Adelante, sí. Frente. Sí, buenos días, Elizabeth Arroyave de Camtic. Me interesa precisamente en la consulta pública que se hizo, porque, bueno, al final la data lo que nos hace es poder predecir cómo futuras soluciones se pueden implementar. En la consulta que hicieron, ¿qué participación ciudadana realmente aplicó? Y si tienen contemplado una medición, ¿con qué periodicidad? Para ver si realmente la gente está participando de este tipo de iniciativas, de manera que uno pueda valorar otros proyectos a implementar. Y lo más importante es
¿cuándo van a sacar los resultados de la implementación? O sea, ¿qué tan exitoso fue y cuál fue el factor determinante para decir que fue exitoso? Melissa, tal vez vos que estuviste a cargo del proceso metodológico y eventualmente si doña Lourdes quiere complementar algo. Sí, claro. Bueno, gracias por las consultas. Tal vez para puntualizar, en donde se hizo la consulta fue en las primeras fases o en las primeras actividades, ¿verdad? Esto porque cuando desarrollamos la metodología, nosotros, ¿verdad? Decíamos, ok, ¿cómo vamos a definir el trámite que las municipalidades van a trabajar? Entonces, cuando se hizo esta consulta, en realidad fueron 100%, digamos, por decirlo así, o podría decir un 90% de las respuestas de esta consulta, personas de ciudadanas del cantón, porque cuando lo hicimos, justamente se la compartimos a los funcionarios de la municipalidad y nosotros le dijimos, denle difusión a todas las personas del cantón que conozcan, a todos los conocidos que tengan. La municipalidad también lo publicó en sus redes sociales, le hizo bastante difusión en Facebook, en la página, en demás. Entonces, todos los comentarios que leíamos, por ejemplo, de los trámites, se veían, se notaban que eran de personas que realizaban estos trámites, que decían, me parece que este trámite es el más importante por tal y tal cosa, por este otro tema, ¿verdad? El tema ambiental, como les decía, que en el cantón de Esparza pues es muy fuerte, entonces eso fue como el primer elemento que notamos dentro de estas respuestas. Entonces fue así, con estas respuestas que nosotros nos sentamos con la MUNI y les dijimos, el trámite que las personas acá del cantón nos están diciendo que para ellos es el más importante ahorita, que le creen que va a generar más valor, ¿verdad? El que le están poniendo así de número 1 es el de trámite de residuos valorizables, ¿verdad? O el reciclaje. Entonces, ya en base a esto, la municipalidad nos dijo, ok, claro, entendido. Entonces, ¿verdad? Luz verde, trabajemos con esto. Y entonces es lo que hemos venido haciendo ahorita con términos de resultados, ¿verdad? También para responder a la pregunta de la implementación y de la publicación de los resultados. Ahorita justamente ya estamos llegando al proceso de digitalización. Hace poco tuvimos los talleres presenciales y virtuales en los que básicamente lo que hicimos fue terminar de detallar la propuesta para lo que tenemos en mente para la simplificación y digitalización de este servicio de la MUNI. Entonces les llevamos una propuesta a las personas funcionarias y usuarias del cantón y entonces lo que hicimos fue debatirla, reconstruirla, modificarla para ya llegar a la propuesta final, ¿verdad? Y entonces ya en base a esto entraríamos a la parte de digitalización, que ahí Kevin nos ayuda, ¿verdad? Y entonces ya posterior a la digitalización, digamos en este caso que es de esta MUNI de Esparza, ya publicaríamos, ¿verdad? Ya empezaríamos con la implementación digital, ¿verdad? Con pequeñas sesiones de prueba, con personas usuarias del cantón, con las personas funcionarias y, ¿verdad? Ya ahí seguiríamos con lo que es la difusión, pues, ¿verdad? De esta digitalización. No sé si le paso. El proceso de consulta pública fue muy importante para nosotros porque fueron 3 fases diferentes. La primera, que fue la selección del trámite, se pusieron 4 trámites que se realizan en la municipalidad de diferentes aspectos para que la gente seleccionara cuál era el que le llamaba más la atención y por eso es que de este resultado se escogió el registro de los usuarios, que como le dije, nosotros estamos muy agradecidos porque en realidad no teníamos un registro de los usuarios, sino que apenas a través de InnoApp, ellos lo construyeron y lo construyeron de forma digital y muy eficiente, que la persona se va a registrar a través de la página web de la Municipalidad de Esparza, con un montón con datos que nos van a permitir tomar decisiones, porque al momento de registrarse en las diferentes preguntas que tiene que llenar, tiene que indicar la dirección, el distrito, etcétera, y esto nos va a permitir, y también qué tipo de materiales son los que van a reciclar, y esto nos va a permitir a nosotros saber en cuál distrito hay más personas que necesitan el reciclaje y si lo necesitan de vidrio, de cartón, etcétera, para poder saber cómo es la ruta que se tiene que diseñar o el camión que se tiene que mandar para ser eficientes y economizar todo lo que se pueda, ¿verdad? En esta recolección. Y en la segunda fase fue la consulta de qué era lo que los usuarios necesitaban. Necesitaban dar a conocer a la municipalidad
¿verdad? ¿Qué necesitaban ellos? Que la municipalidad supiera. Entonces eso también a través de los informes que nos remitieron nos permite a nosotros mejorar el servicio. Y en la tercera fase, que es la consulta al prototipado, que apenas la realizamos hace poco, las personas opinaron sobre la propuesta que realizó Innovap y sobre la cual esperamos pronto poner en marcha. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos, a Melissa, al profe Kevin y a la vicealcaldesa Lourdes de la Municipalidad de Esparza en esta reflexión colectiva sobre digitalización y datos en los gobiernos locales. Muchísimas gracias y esperamos que realmente hayamos podido mover un poquito la zaranda de la intención de replicar estas buenas prácticas en otros gobiernos locales o en otros temas. Muchas gracias.